Hola, hola, mi gente hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Yo soy y les doy la más cordial bienvenida a mi canal, ese rinconcito virtual donde nos sumergimos en el mundo del entretenimiento, las noticias del corazón y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con nuestras celebridades favoritas. Y hoy prepárense. Porque tenemos un tema que, ay, Dios mío, ha estado incendiando las redes sociales y los grupos de fans, Hande y Kerem. Reconciliación. Después del evento Juntos en Casa. Así es, amigas y amigos, después de meses de rumores, especulaciones y corazones rotos, parece que podríamos estar presenciando el renacer de una de las parejas más queridas de la televisión turca. En este vídeo vamos a analizar a fondo todas las pistas, los indicios, los comentarios sutiles y las imágenes que han surgido a raíz de este evento Juntos en Casa. Vamos a desglosar cada detalle para tratar de descifrar si, efectivamente, Hande Erçel y Kerem Bürsin están dándose una segunda oportunidad. ¿Será que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? ¿O es simplemente una estrategia de marketing bien orquestada? Acompáñenme en esta aventura llena de drama, romance y muchas, pero muchas teorías. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que comparto en este canal, si disfrutan de mis análisis y si quieren estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse. Es completamente gratis y me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, denle clic a ese botoncito rojo y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. Kerem y Hande. Dos nombres que juntos evocan una magia especial, una conexión palpable y una química que traspasó la pantalla en la exitosísima serie Senkalkam. Su romance, que comenzó en el set de grabación, nos enamoró a todos. Éramos testigos de una historia de amor real, genuina, que se reflejaba en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto de cariño. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, su cuento de hadas llegó a su fin. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular a principios de 2022, y poco tiempo después, se confirmó lo que muchos temíamos: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia obviamente causó un revuelo enorme. Los fans quedaron devastados. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y de teorías sobre las posibles causas de la separación. Algunos apuntaban a la presión mediática, otros a problemas de agenda, y algunos incluso se atrevieron a insinuar la existencia de terceras personas. La prensa del corazón, por supuesto, se alimentó de la historia durante semanas, analizando cada declaración, cada movimiento, cada gesto de Hande y Kerem por separado. Se contrataron expertos en lenguaje corporal para intentar descifrar las verdaderas emociones detrás de sus apariciones públicas. Fue una locura. Durante los meses siguientes, tanto Hande como Kerem se mantuvieron relativamente discretos sobre el tema. Evitaron hablar directamente de su ruptura y se centraron en sus respectivos proyectos profesionales. Sin embargo, era evidente que la herida aún no había cicatrizado por completo. En algunas entrevistas, se podía percibir un dejo de nostalgia en sus palabras, una sombra de tristeza en sus ojos. Los fans más acérrimos analizaban cada entrevista en bucle, buscando cualquier pista que indicara una posible reconciliación. Crearon hashtags como #AnkerForever y #OP4Anker y organizaron campañas en redes sociales para mostrar su apoyo a la pareja y animarlos a volver a estar juntos. Y entonces, ¡boom! Llegó el evento Juntos en Casa. Una iniciativa benéfica que reunió a varias figuras del mundo del entretenimiento turco para recaudar fondos para una causa noble. Y por supuesto, Hande y Kerem estaban entre los invitados. La organización del evento inteligentemente supo capitalizar la atención mediática que generaba la posible reunión de Hande y Kerem. Publicaron teasers y fotos promocionales que alimentaron aún más la especulación. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Desde el momento en que se anunció su participación en el evento, las redes sociales explotaron. Los fans de Anker se llenaron de esperanza. ¿Sería esta la oportunidad para una reconciliación? ¿Volveríamos a verlos juntos, sonriendo, enamorados? Las casas de apuestas incluso empezaron a ofrecer cuotas sobre la probabilidad de una reconciliación confirmada antes de final de año. El nivel de obsesión era palpable.
Durante el evento, Hande y Kerem mantuvieron una actitud profesional y cordial. Se les vio interactuando en varias ocasiones, intercambiando algunas palabras y compartiendo algunas risas. Sin embargo, no hubo ningún gesto que pudiera interpretarse como una confirmación de una reconciliación. Se sentaron en mesas separadas, participaron en las actividades de forma individual y evitaron cualquier contacto físico que pudiera alimentar los rumores. Para muchos fans, fue una decepción. Pensaron que la oportunidad de verlos juntos había sido desperdiciada. Pero, ojo. Aquí es donde empieza lo bueno. Después del evento comenzaron a circular por las redes sociales una serie de imágenes y vídeos que han desatado todo tipo de teorías. En una de ellas, se puede ver a Hande y Kerem conversando animadamente en un rincón del lugar, lejos de las cámaras y de la multitud. La calidad de la imagen es pésima, borrosa y pixelada, pero los fans, con su ojo de halcón, identificaron claramente a Hande por su inconfundible melena castaña y a Kerem por su peculiar forma de gesticular. La conversación parece ser amena y relajada. ¿De qué estarían hablando? ¿Estarían recordando viejos tiempos? ¿Estarían hablando de la posibilidad de volver a estar juntos? Las preguntas se multiplican. En otra se aprecia cómo Kerem le ofrece su abrigo a Hande, quien parecía tener frío. Este gesto, aunque simple, ha sido interpretado como una señal de caballerosidad y preocupación. Para algunos, es una prueba irrefutable de que Kerem todavía siente algo por Hande. Para otros, es simplemente un acto de cortesía hacia una expareja. El debate está servido. La imagen se convirtió en viral en cuestión de horas, inundando las redes sociales y generando miles de comentarios. Estos pequeños detalles, aparentemente insignificantes, han sido suficientes para encender la llama de la esperanza entre los fans. Muchos creen que estos gestos son una clara señal de que Hande y Kerem están intentando reconstruir su relación. Se organizaron debates online donde se analizaba cada fotograma de las imágenes, buscando cualquier detalle que pudiera confirmar la teoría de la reconciliación. Fue como una investigación forense en redes sociales. Pero calma. No nos dejemos llevar por la euforia. Es importante analizar la situación con objetividad y tener en cuenta todos los factores. Podría ser que Hande y Kerem simplemente estén siendo amables y respetuosos el uno con el otro, después de todo, han compartido una parte importante de sus vidas y tienen muchos amigos en común. La presión mediática puede ser abrumadora, y mantener una actitud cordial en público podría ser una forma de proteger su intimidad. Sin embargo, hay otros indicios que sugieren que podría haber algo más. Por ejemplo, algunos fans han notado que Hande y Kerem han comenzado a seguirse nuevamente en Instagram. Un pequeño gesto, sí, pero en el mundo de las redes sociales, un follow puede significar mucho. Es una forma de reconectar, de mostrar interés, de abrir la puerta a una posible comunicación. Además, ambos han publicado en sus redes sociales mensajes que, según algunos, podrían estar dirigidos el uno al otro. Hande publicó una foto de un amanecer con la leyenda Nuevos Comienzos. Kerem, por su parte, compartió una imagen de una rosa roja con la frase, el amor siempre encuentra un camino. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Los fans creen que no. Están convencidos de que estos mensajes son indirectas, pistas sutiles que indican que algo está pasando entre ellos. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de una reconciliación. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Sus representantes se han limitado a decir que no tienen comentarios sobre la vida personal de sus clientes. El silencio es ensordecedor. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con fuerza. La cantidad de rumores, indicios y especulaciones es tan grande que es difícil ignorar la posibilidad de una reconciliación. Además, hay que tener en cuenta el factor Senkalkam. La serie sigue siendo un éxito rotundo en todo el mundo y Hande y Kerem son conscientes de la popularidad que tienen como pareja. Su química en pantalla es innegable, y muchos fans esperan con ansias una segunda temporada o un reencuentro especial. Una reconciliación podría ser beneficiosa para ambos en términos de imagen pública y de oportunidades profesionales. Las marcas, las agencias de publicidad y las productoras cinematográficas estarían encantadas de tener a Hande y Kerem juntos en sus proyectos. Sin embargo, también es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Su relación es algo privado y personal,
y merecen que se respete su intimidad. La presión mediática puede ser muy dañina, y es importante darles espacio para que tomen sus propias decisiones. Si deciden darse una segunda oportunidad, es asunto suyo. Y si no, también. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus respectivos proyectos profesionales y desearles lo mejor en sus vidas. Ande está trabajando en una nueva serie y Kerem está rodando una película. Ambos están enfocados en sus carreras y están demostrando su talento en la industria del entretenimiento. Y por supuesto mantener la esperanza. Quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano volvamos a ver a Ande y Kerem juntos, sonriendo, enamorados y felices. El amor es impredecible y a veces nos sorprende con segundas oportunidades. Así que, mi gente hermosa, ahí lo tienen. Un análisis detallado de la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin después del evento Juntos en Casa. Como hemos visto, hay indicios que sugieren que podría haber una segunda oportunidad para esta pareja, pero también es importante ser cautelosos y respetar su privacidad. En resumen, recapitulamos lo siguiente. Primero, analizamos la ruptura de Hande y Kerem y el impacto que tuvo en sus fans. Segundo, examinamos los detalles del evento Juntos en Casa, y las interacciones entre Hande y Kerem. Tercero, evaluamos las imágenes y vídeos que han surgido después del evento y las teorías que han desatado. Y finalmente reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad de Hande y Kerem y de apoyarlos en sus respectivos proyectos profesionales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. A mí me encantó sumergirme en este tema y compartir mis reflexiones con ustedes. Este tipo de historias siempre nos hacen creer en el amor y nos recuerdan que las segundas oportunidades son posibles. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se están reconciliando? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Me muero por leerlos. Quiero saber si ustedes también están tan emocionados como yo con esta posible reconciliación. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir creando vídeos para ustedes. Muchísimas gracias por todo, mi gente hermosa. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.